Capitalismo contra comunismo, ¿os acordáis? Aquello de la Guerra Fría, países capitalistas, países comunistas. Durante estas últimas semanas, mientras ando escarbando en todo lo que está sucediendo electoralmente en Estados Unidos, me encuentro con continuos conceptos de los que se escuchaban hace 50 años. Y claro, el problema que tenemos es realizar una valoración acrítica de todo lo que escuchamos. Por ejemplo, Venezuela es un país comunista, Cuba es un país comunista, tal país es un país capitalista. ¿Realmente es así? ¿Realmente tenemos un concepto claro de qué es comunismo, por lo menos de una manera esencial o por lo menos de una manera resumida pero clara, y qué es capitalismo? Antes de empezar, Emilio, bueno, bastante antes de empezar, Emilio introducía un concepto que me ha parecido maravilloso. Y vamos a hablar un poquito de ello, porque seguramente debamos redefinir algunos aspectos que son muy importantes, y es muy importante tenerlos claros, para saber exactamente qué es qué o qué tipo de economía lucha contra qué tipo de economía. Emilio Treviño, abogado desde Marbella, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Alberto, y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. ¿Qué tal tiempo tenéis por allí? Porque aquí en Bilbao llevamos 5 días haciendo el tiempo típico de Bilbao, es decir, un frío que pela y una lluvia incesante. ¿Cómo estáis por Marbella? Pues aquí soleado, de momento, joder, pero con frío, ¿eh? Da igual, cosa inusual. Estamos hablando de 8 grados, 7 grados frío para nosotros, pero muy bien, muy bien. Está bien. Emilio, quiero que nos hables un poquito, porque me has introducido antes un concepto que me ha parecido maravilloso. Yo llevo ya mucho tiempo intentando esos conceptos, ajustarlos a las economías actualmente, y a veces me faltan ideas. Y tú, sin embargo, hoy me has explicado una fantástica. Sí, bueno, en realidad el concepto me lo encontré yo el sábado y me sorprendió el sábado porque fue leyendo la prensa, ¿no? Y vi un artículo en El Confidencial que hablaba de la crisis del capitalismo y un nuevo sistema que denomina el articulista capitalismo de Estado. Entonces, cuando veo entrecomillado capitalismo de Estado, tú sabes que nosotros los planteamientos que hacemos aquí es siempre en una perspectiva política, pues aquello no me cuadraba, porque digo yo, o es capitalismo o es una política de Estado, pero las dos formas combinadas no lo veo. Y me acordé, obviamente, de ti, y te planteo la cuestión, Alberto, ¿cómo se concilia eso? Bueno, es súper interesante, por dos razones. Primero, hay que volver a lo que es el concepto del comunismo, porque el comunismo es una estatalización de la economía desde la perspectiva de la igualdad del ciudadano. Y eso es muy importante, porque cuando vamos a la economía de países no emergentes, porque son auténticas potencias mundiales, pero si tenemos en cuenta cuál ha sido el proceso económico de China en los últimos 60 años, realmente es un país emergente, porque pasa de una economía tremendamente empobrecida a un superdesarrollo tecnológico como el que estamos viviendo hoy en día. Y sin embargo, el partido único, porque efectivamente antes me comentaba, me dice, no, hay más partidos, pero son insignificantes. Efectivamente, hay más partidos que intentan dar de alguna manera una visión de democracia donde no la hay. Pero el partido único es, o se autodenomina, el Partido Comunista Chino. Yo en un programa de bolsa el otro día salía de nuevo lo del Partido Comunista Chino. Y yo decía, bueno, el Partido Comunista Chino tiene de comunista lo que yo de extraterrestre. ¿Por qué? Porque así como, por ejemplo, en la URSS, en la antigua Unión Soviética de Stalin, sí que flotaba en el ambiente, o desde luego con Lenin, sin duda, después de la Revolución Rusa, flotaba en el ambiente la idea de igualdad. En China no hay igualdad. Sí es cierto que hay una mayor riqueza derivada de ese mayor desarrollo en los últimos años, pero no existe la igualdad. Se ha producido una serie de oligarquías en torno a ese partido político, oligarquías económicas, en torno a esa gran oligarquía política que es el Partido Comunista Chino, y se ha producido algo curiosísimo en el ámbito económico. Ojo, y aquí sí que os queremos decir, nosotros no vamos a hablar de lo que está bien o está mal, ¿vale? Vamos a intentar analizar de una manera, o lo más asépticamente posible, la situación, ¿vale? Porque, ya os digo, vengo un poquito contaminado de todo lo que he vivido estos días, escuchando partidarios de Trump en contra de los chinos, y que si lo han manipulado así, lo han manipulado así, que seguro que sí. Pero no vamos a hablar de ideologías, vamos a hablar del sistema económico. Y a ese respecto, Emilio, tengo que darte la razón, porque dices, bueno, lo ponía en El Confidencial, os vamos a dejar luego el enlace a la información para que podáis entrar a ella. Pero bueno, tú te has hecho eco de ello y me ha encantado, porque yo siempre digo que
la economía china está estatalizada. Lo que yo nunca me había planteado es ese tan acertado concepto, no me había planteado directamente, que tú me planteabas, el del capitalismo de Estado. Es absolutamente preciso, porque efectivamente China es un país súper capitalista. Lo que ocurre es que todo ese capitalismo, o esas familias, o esos grandes hombres de la economía, están todos sus intereses supeditados al bien del Estado. Y es a eso a lo que se hace referencia con el concepto de capitalismo de Estado. Hay una diferencia enorme con respecto a Estados Unidos, y es que ahí sucede al revés. Es la maquinaria del Estado la que está supeditada a determinadas oligarquías. Hablamos siempre de que Estados Unidos tiene lo más cercano o lo más próximo a una democracia formal. Recordad esa separación de poderes a la que hacemos siempre referencia Emilio y yo. Sin embargo, la lucha actual entre las economías mundiales no tiene tanto que ver con una política ideológica, tanto como sí con una forma de ver la economía en función del Estado, como ahora planteaba Emilio. Perdona, Emilio. Sí, bueno, en realidad el artículo hacía una reflexión apuntando a la necesidad de que los bancos centrales, los estados, apoyaran sistemas financieros, industrias a un nivel alto, mezclando interés de mercado con interés estatal. Lo que pasa es que yo, desconociendo los principios de economía, te tengo que plantear la siguiente pregunta. Si vamos a los fundamentos del capitalismo, Alberto, entiendo que lo que persigue el capitalismo es riqueza privada, sí, ya sea en personas jurídicas o en individuos. Es un mercado no intervenido en la medida de lo posible. Eso sería más liberalismo. Más liberalismo, sí, pero es propiedad privada, sí, enriquecimiento en la propiedad privada. ¿Qué fórmula es la que se plantea en China o en cualquier otro estado en el que se le pueda dar la calificación de capitalismo de Estado a esa actividad económica? La fórmula que se plantea es que con la falta de libertad tú tienes todos los instrumentos para estatalizar la economía hasta el punto que tú quieres. Es decir, China no es tonta, es decir, sabe, el Partido Comunista Chino conoce que tiene que incentivar determinadas iniciativas privadas. Pero una vez que se incentivan determinadas iniciativas privadas, se supeditan a los intereses del Estado. Por eso hay grandísimos multimillonarios chinos. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, no se deja entrar a Facebook. No puedes dar una libertad de pensamiento. Tú tienes que restringir la entrada de Facebook. Pero China se da cuenta de que en Occidente, o en el mundo en general, hasta que ellos lo cortan en China, la idea de Facebook es muy buena. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Crean su nuevo Facebook. ¿Y eso quién lo crea? Un futuro magnate muy cercano al Partido Comunista Chino, que tiene ese puntito pequeño de creatividad del que tú hablabas antes. Es decir, porque es que antes de los programas yo creo que se hacen 3 programas más antes de empezar este, en el que Emilio me va exponiendo la cantidad de cosas sobre las que ha leído, que son cosas que a Emilio es para exprimirlo como un limón. Y antes me hablaba de la dificultad que en un sistema en el que no hay libertad colectiva, y en cuanto menos libertad colectiva hay, menos capacidad de creatividad hay. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese magnate o ese cercano al Partido Comunista Chino no necesita la creatividad, porque lo único que tiene que hacer es lo que saben hacer muy bien en Asia, que es adaptar algo que ha hecho otro a las necesidades que ellos tienen. Y en la medida en que el Partido Comunista Chino conoce que si permite la iniciativa privada dentro de esa cápsula y permite el enriquecimiento de esos grupos oligárquicos de empresarios en función de crear esas estructuras que sustituyan a las occidentales, lógicamente se crean oligarquías económicas que dependen de todo lo que les permita hacer la oligarquía política. Yo os recuerdo estas palabras que suenan un poco raras. Oligarquía. Oligarquía es un grupo. Cuando hablamos de oligocracia es como en democracia. Es decir, democracia es la fuerza del pueblo. Demos, kratos, ¿vale? Cuando hablamos de oligarquía oligocracia es el gobierno de unos pocos. El Partido Comunista Chino es un órgano de Estado puro y duro. No hay nada fuera del Partido Comunista Chino en China. Como bien dice Emilio, los partidos que hay son de importancia residual. Única y exclusivamente se hacen para maquillar la imagen exterior de una posible democracia en China. Pero claro, ahí entra el engaño del comunismo. Para que haya un comunismo tiene que haber una igualdad.
Luego entramos en lo de siempre. Si nosotros decimos, Emilio y yo, que somos los analistas políticos que miden 3 metros de altura, tú dirás, uy, qué altos son estos tíos. Otro dirá, hombre, ¿cómo van a medir 3 metros de altura? Bueno, pues eso es lo que pasa con el Partido Comunista Chino, que se autocalifica de comunista porque viene de un tiempo en el que probablemente en contraposición a Occidente y con la cercanía en cuanto a ideología al sistema soviético, que no cultural, porque la Unión Soviética y Rusia toda la vida han sido grandes enemigos culturales de China, pero de algún modo para buscar un enemigo, o por lo menos para oponerse a la fuerza de un enemigo, que era Occidente, se establece el criterio del Partido Comunista. En China también hay planes al estilo de los planes quinquenales que había en Rusia, pero no existe la esencia del comunismo, que es la esencia de la igualdad en contra de la libertad, ¿vale? Como sí existe la libertad teóricamente en los países que han adoptado como sistema económico el capitalismo. Luego ya entran nuevos conceptos sobre el capitalismo, que es el capitalismo salvaje, depende del youtuber de turno, cada uno dice una cosa, todos entendemos lo que es el capitalismo salvaje, pero en realidad ese capitalismo salvaje es simplemente una economía no bien regulada, porque obviamente no puede haber nunca un capitalismo perjudicial a sí mismo, ¿vale? Pero sí es cierto que en teoría los países que adoptan los sistemas capitalistas tienen un mayor grado de libertad en contra de los comunistas que buscan única y exclusivamente el concepto de igualdad. Ah, por cierto, Emilio, sí. En esa noticia se me olvidaba, Sí, has introducido un concepto importante del club de los 30. Antes. Perdona. Sí, es que sí, te lo iba a mencionar ahora porque vamos a centrarnos de nuevo en el artículo para ahora pensar en Europa y en Estados Unidos. Verás, resulta que el artículo hace alusión al grupo de los 30. Yo no había sabido nunca, no había oído nunca de este grupo. Me interesé en Internet. Parece ser que está fundado en 1978 por la Fundación Rockefeller. Tiene sede en Washington. Y lo destacable para mí es que ahí, en ese cuerpo de miembros de ese club de los 30, pues aparece Mario Draghi, aparece presidentes de la Reserva Federal estadounidense, aparecen gobernadores de los bancos centrales de Israel, de China, en fin, estamos hablando de la cúpula de la mente financiera mundial, diría yo, ¿no? Entonces, este artículo lo refería porque traía a colación el concepto de capitalismo de Estado para hacer una interpretación de una propuesta con origen en este grupo de los 30, en el que parece ser que después de esta crisis del COVID-19 será necesaria la intervención del Estado en el capitalismo. No sé tú cómo lo ves eso, Alberto. Bueno, es en realidad, yo cuando Emilio me lo ha comentado, yo no conocía el Club de los 30. Seguro que vosotros que estáis viendo esto dirás, pero Turralde, ¿cómo puede ser que no lo conocía? Pues mira, me ha hablado del G20, hablan del otro y tal. Hay un montón de, ojo, de think tanks, hay un montón de ONGs falsas que no dejan, o fundaciones que en realidad no dejan de ser grupos de presión a nivel global, grupos globalitarios, y ese de Grupo de los 30 sería, por los personajes que lo forman, y sobre todo por el personaje que lo crea, yo decía, digo, coño, eso es un gobierno en la sombra. Es decir, estamos hablando, ojo, no confundir los conceptos en el sentido, es muy importante no confundirlo. El concepto de gobierno del mundo, es ridículo, ridículo. ¿Por qué no puede haber un gobierno del mundo? Porque tú solo puedes gobernar a favor de y en contra de. Siempre tienes que tener a alguien en contra. Siempre tienes que tener a alguien enfrente. Es imposible que se cree un mundo en el que haya un único gobierno. Eso es absolutamente, va en contra de la naturaleza humana. Por eso cuando se habla de el gobierno mundial, no. Lo que se está hablando cuando se dice el gobierno mundial es el gobierno de Occidente. Cuanto más capacidad tengas de unificar el gobierno de Occidente, más fuerza tiene un bloque contra otro. Y cuando hablo de bloques, no hablo de bloques comunistas en el otro lado, no. Bloque puede ser el bloque chino o el bloque BRIC, que hablábamos hace unos días al respecto de las monedas. Es decir, uno contra otro, pero cuando se habla de ese gobierno en la sombra, al que ahora hacía referencia de Emilio con ese grupo de los 30, realmente lo que están planteando, porque todas las personas que cita Emilio hay, sobre todo los cargos, ¿no? Mario Draghi, que había sido el jefe del Banco Central Europeo, presidente del Banco Central Europeo, y seguro que, bueno, que si el Banco de China, todo. Es decir, todas esas personalidades, fijaos cómo tienen una connotación tremendamente monetaria. Y ese tipo de gobiernos tienen sobre todo la intención sutil de mantener los sistemas monetarios para poder gobernar el mundo.
sobre todo la parte que más te toca, que es la parte occidental. De esa manera, sobre todo estando Rockefeller detrás, ahí tienes uno de los mayores indicios de qué puede ir la historia, la idea es simplemente mantener la supremacía del dólar americano a nivel global. Y eso, ese tipo de gobiernos monetarios, no influyen solamente en la moneda, influyen en todo lo que pueda alterar el sistema monetario. Es decir, influyen en todos los gobiernos posibles con el fin de mantener el statu quo a nivel global. Interesante e inquietante, Alberto. Es decir, esto nos lleva de nuevo a lo que es distinguir entre un sistema democrático y un sistema oligárquico. Lo que nos están avisando las grandes fuerzas económicas es de lo que nos viene por delante, ¿no? Fíjate, hay un concepto muy importante en esto, que es el concepto de nación y el concepto de imperio. Así como Estados Unidos en un momento determinado tiene una democracia formal bastante aceptable, habría que modificar toda esa parte que no se modificó con la revolución industrial al respecto, entre otras. Quizás hay algunas más, pero en esto de las elecciones se ve enseguida, ¿no? Todas esas donaciones, fijaos, por poner un ejemplo, estos días es un poquito lamentable ver cómo todos los medios anti-Trump, anti-Donald Trump, se jactan de que por fin el Senado tumba un veto de Trump. Os voy a contar lo que ha pasado. Ha pasado estos días que se quiere sacar adelante un proyecto de ley para beneficiar todavía más a las empresas armamentísticas. ¿Cómo se hace eso? Aprobando un presupuesto del ejército superior al anterior, y eso se hace mediante una ley. Claro, Donald Trump, con la que está cayendo, ha dicho que eso lo tiene que vetar, porque son unas cantidades que, lógicamente, Estados Unidos no se debe permitir ahora mismo. Bueno, pues todos los senadores, a razón de, no sé si han sido 81 contra 19, han desbloqueado a Trump, es decir, han quitado el veto de Trump para que salga adelante la ley y que efectivamente las compañías militares se lleven ese dinero. ¿Por qué hacen esto? Porque esas compañías son las que subvencionan todas las campañas de esos senadores para ser elegidos. Con lo cual, si yo no atiendo a los intereses del perro, del dueño que me da de comer, obviamente mi próxima campaña no va a tener los medios necesarios para yo salir reelegido. Luego has dejado ya de buscar los intereses de la nación para empezar a buscar los intereses de una oligarquía, que en este caso es la oligarquía de la producción de armas. Bueno, pues de ahí, en el momento en el que tú ya eres la mayor potencia mundial, a tener un imperio no hay nada. ¿Por qué? Porque lo hemos explicado en su día con respecto a la moneda. Si tú estás aumentando los presupuestos de defensa continuamente, para que esas armas sean rentables, ¿qué hay que hacerlas? ¿Qué hay que hacer es usarlas? Luego, a partir de ahí, tienes que expandir todo tu poder económico en el exterior, creando lo que ya sería un imperio. Cuando se habla de China y se habla de Rusia, siempre sale la misma cuestión. Estados Unidos tiene bases militares muy cerca de Rusia y de China. ¿Qué pasaría si Rusia y China colocaran bases militares en países cercanos a Estados Unidos? Es decir, ¿qué es el imperio? El imperio es, lógicamente, el resultado de todo ese proceso en el que hay una especie de corrupción al respecto de la democracia, entrando los factores económicos a tener más peso del que deberían, en contra de los ciudadanos, que serían los que se deberían ver beneficiados por esa no ley de defensa que daría más recursos para poder atender el problema actual sanitario que tenemos a nivel global. Sí, sí, y eso me hace pensar también en lo importante que es la financiación de los partidos políticos, el regular con una precisión escrupulosa la financiación de los partidos políticos. Probablemente uno de los problemas más grandes que tenga el sistema democrático estadounidense, Alberto. Sí, y de hecho es que, fijaos, que cuando hablamos, Emilio y yo, y Alejandro y el jefe, hablamos del programa que tenemos que hacer de los partidos políticos, que os conocemos, que cuando el título no mola no entráis, muy mal hecho. Digo, bueno, es que esto le tenemos que dedicar a un programa, porque sí, es que ahí está la esencia de todo, es decir, cómo la democracia tiene un montón de pequeños enemigos, y uno de esos enemigos en España es un gran enemigo, pero en Francia aparentemente es un pequeño enemigo que tiene una importancia enorme. Enorme. La financiación de los partidos, porque Francia sí tiene un sistema representativo, y sin embargo todo eso se va por la gatera cuando permites que a los partidos los financie el Estado. Dirás tú, pero bueno, ¿quién los va a financiar? Pues muy sencillo. Al partido lo tiene que financiar su base. Si vosotros creáis un partido político que tiene una ideología que a alguien le convence, ese alguien, en la medida en que quiere que tú
tomes poder en el Estado, va a poner dinero mediante su afiliación a tu partido para que tú tengas fuerza. Bueno, pues... Y además, Alberto, y luego fijándonos muy bien en los periodos electorales para que esté perfectamente regulada la intervención pública de esa propaganda o publicidad que tenga que hacer electoral cada miembro que se proponga como candidato, ya sea por partido o particularmente, en esos procesos, como muy bien hace don Antonio en su teoría pura de la República, que me comprometo contigo, si te parece bien, en preparar un programa expresamente para hablar sobre eso. Si te parece bien, Alberto. Sí, me encantará, porque además sé que va a ser un programa que igual a priori no parece muy interesante, pero la comprensión de por qué en España tenemos el sistema que tenemos depende mucho exactamente de esa realidad, de la financiación de los partidos. Lo que pasa es que en todos los telediarios, por hastío, lo oímos pasar de refilón y ya nos conectamos a tierra. Es fundamental. Bueno, ya habéis visto que nos hemos ido del Partido Comunista Chino al capitalismo de Estado, a la financiación de los partidos. Todo está más ligado de lo que parece, ¿eh? Todo está más conectado de lo que parece, Alberto. Eso es el tema de la política. Ahí está. Es muy difícil a la hora de hablar de libertad y a la hora de hablar de sistemas políticos tomar un tema muy concreto y aislarlo y encapsularlo y solamente tratar de él, porque para que se entienda hay que entrar en otras ramificaciones, como de algún modo casi involuntario hemos hecho ahora Emilio y yo. Así es que nada, no vamos a insistir más. No sé cuánto tiempo llevamos, el jefe lo tenemos por aquí, a Alejandro Villalba, ya sabéis que es el que manda y de vez en cuando nos pone los tiempos. Y nada, pues que lo que os decimos siempre, chicos, que si os ha gustado el programa, le dais pulgar para arriba, que decís, no tenéis ni idea, China sigue siendo un país comunista, le dais para abajo. Que, eso sí, comentarios, queremos ver ahí, cuando pongáis para abajo, nos ponéis por qué. Si queréis poner para arriba, también, claro, porque luego nos dais el pie para ver por dónde van vuestras ideas fluyendo y cómo de algún modo podemos dar nuestra opinión al respecto de lo que pueda tener que ver vuestra idea con la libertad colectiva. De manera que, por hoy, muchísimas gracias a todos. Emilio Triviño, desde Marbella, abogado. Alberto. Muchas gracias, amigo. Cómo me gusta. Un fuerte abrazo, Alberto. Fortísimo abrazo. Seguid bien, chicos. Un fuerte abrazo.